¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a esta clase de probabilidad y estadística. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con el tema de regla de adición. Vamos a retomarlo nuevamente, pero el día de hoy vamos a verlo desde el punto de vista de los conjuntos, ¿sí? Vamos a empezar, miren, consideren ustedes un experimento. Acuérdense que son experimentos aleatorios los que estamos considerando aquí, donde pues tenemos un conjunto S de posibles resultados o un conjunto universo, ¿sí? Además, dentro de ese conjunto podemos distinguir dos subconjuntos, un conjunto A y un conjunto B de posibles resultados, los cuales pueden ser o no simultáneos, ¿sí? Es decir, que se puede obtener alguno de los resultados del conjunto A o un resultado que sea de un conjunto B o que pertenezca al conjunto A y al conjunto B de manera simultánea. Acuérdense que esto lo que significaba era intersección, ¿sale? Bueno, vamos a ver cómo se escribe la regla de adición en probabilidad. La regla de adición se escribe de la siguiente manera. La probabilidad de la unión de los conjuntos A y B es igual a la probabilidad de que ocurra el conjunto A o de que ocurra el conjunto B menos la probabilidad de la intersección. Entonces, miren, vamos a distinguir dos cosas. Tenemos primeramente lo que es la unión de los conjuntos A y B. ¿Qué era la unión de los conjuntos A y B? Pues todos los elementos del conjunto A, los elementos del conjunto B, ¿sí? Y los de la intersección se contaban solo una vez para que no se repitieran. El conjunto A, pues es todo este círculo, ¿sí? De los elementos que pertenecen a A. El conjunto B, de todos los elementos que pertenecen al conjunto B. Y el conjunto intersección, que son los elementos que están en la intersección, ¿sale? Entonces, esto lo podemos trasladar a lo que es la probabilidad. La probabilidad de la unión de A y B, probabilidad de A, probabilidad de B y probabilidad de la intersección van a tener estos significados. Fíjense, probabilidad de la unión A y B, A unión B, es la probabilidad de que ocurra A o de que ocurra B, ¿sale? Entonces, cuando tenemos un experimento y queremos que calcular la probabilidad de que ocurra un elemento del conjunto A o del conjunto B, va a ser la probabilidad de la unión, ¿sale? Siguiente, probabilidad de A del conjunto A es la probabilidad de que ocurra A, ¿sale? Es decir, del conjunto A, ¿sí? Es la probabilidad de que ocurra alguno de estos resultados que están en el conjunto A. Lo mismo para B. La probabilidad de B sería la probabilidad de que ocurra el evento B o que resulte uno de los elementos del conjunto B. Y por último, probabilidad de la intersección. Probabilidad de la intersección A y B es la probabilidad de que ocurra A y que ocurra B simultáneamente o al mismo tiempo, ¿sale? Entonces tenemos cuatro casos. Uno, de que ocurra A o de que ocurra B. Esa sería la unión. La probabilidad de que ocurra solo A, la probabilidad de que ocurra A, la probabilidad de que ocurra B, o la probabilidad de que ocurra la intersección A y B, ¿sale? Y están relacionados por medio de esta ecuación, ¿sí? La probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B por separado, menos la probabilidad de la intersección. Ok, ahí está. Vamos a ver un ejemplito, ¿sí? Un ejemplo y vamos a calcular las probabilidades que nos piden. Ok, ejemplo 1. En una escuela hay 300 alumnos. Algunos solo juegan fútbol, otros solo juegan básquetbol, otros juegan ambos deportes. Los restantes no juegan ningún deporte. Esto se muestra en el siguiente diagrama. Entonces, miren, tenemos 300 alumnos. Aquí tenemos el conjunto A de los que juegan fútbol, que sería de 110. Fíjense, tenemos 110 alumnos que juegan fútbol, ¿sale? De esos 110, 85 solo juegan fútbol y 25 juegan fútbol
y también básquet. Ok, tenemos ahora el conjunto B. El conjunto B es de los alumnos que juegan básquetbol, este, es de 60 alumnos. 35 solo juegan básquet y 25 juegan básquet y también fútbol. ¿Sale? Entonces tenemos el conjunto de los que juegan fútbol, el conjunto de los que juegan básquet y la intersección que es los que juegan fútbol y básquet. Y los restantes de este conjunto universo, los restantes son los que no juegan ni fútbol ni básquetbol. ¿De acuerdo? Y este conjunto pues tiene una cantidad de 300 elementos, ¿sí? Que son los 300 alumnos. Muy bien. Entonces, si se elige un alumno al azar, o sea, yo elijo un alumno al azar, no sé, a la salida de la escuela, ¿sí? Yo lo entrevisto y le pregunto si juega fútbol o básquet o los dos. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de elegir un alumno que juegue fútbol? ¿Sí? Entonces, esa sería la probabilidad del conjunto A. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero saber es cuál es la probabilidad de que ese alumno juegue fútbol. Pues entonces me fijo en el conjunto de los alumnos que juegan fútbol, que sería todo el conjunto A. Entonces aquí sería la probabilidad del conjunto A. Y la probabilidad del conjunto A, o de que ocurra un elemento del conjunto A, es todos los elementos del conjunto A entre mi universo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos alumnos juegan fútbol? Ah, pues son 110, ¿sale? 110 porque son 85 más 25. Entonces es 110 entre 300. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer usar la calculadora para calcular la probabilidad. Entonces son 110 entre 300. Tenemos 0.36. Entonces, la probabilidad de que elijamos un alumno al azar y que éste juegue fútbol es de 0.36. ¿Cuál sería la probabilidad de que ese alumno juegue básquetbol? Pues vamos a ver cuántos alumnos juegan básquetbol. Son 35 más 25, son 60 alumnos que juegan básquetbol. Esa es la probabilidad del conjunto B. 60 entre el conjunto total de alumnos. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? Pues 60 entre 300 me da 0.2. Es un quinto, ¿no? 0.2. Esto quiere decir, podríamos trasladarlo a porcentaje. Esto quiere decir que el 36% de alumnos, ¿sí?, juegan fútbol. Y el 20%, porque esto sería 0.20, el 20% juegan básquetbol, ¿sí? Ahora la pregunta sería otra. ¿Cuál es la probabilidad de elegir un alumno que juegue fútbol o que juegue básquetbol? ¿Sí? Yo agarro un alumno al azar. En la salida de la escuela agarro un alumno al azar y le pregunto si juega fútbol, básquetbol. ¿Cuál sería la probabilidad de que o juegue básquetbol o juegue fútbol? ¿Sí? Ah, pues entonces esa sería la unión de los dos conjuntos, porque acuérdense que para O, ¿sí?, para la condición O, aquí lo tenemos, debe ser la unión de los conjuntos A y B. Si quiero que ocurra A o B, debe ser la unión. Entonces vamos a checar la unión. ¿Cuál es la unión de los conjuntos A? El conjunto A y el conjunto B. Pues es todo esto, ¿no? Sería 85 que juegan fútbol, 35 que juegan básquet y 25 que juegan fútbol y básquet. Noten que aquí yo no voy a contar 25 dos veces, solamente lo voy a contar una vez. Entonces, ¿cuánto es 85 más 25? Son 110 más 35, 145. Entonces, yo tengo 145 alumnos que juegan fútbol o que juegan básquetbol. Y entonces hacemos las cuentas. 145 entre 300, que es mi conjunto universo, 48%. O 0.48. Es decir, que el 48% de alumnos juegan fútbol o juegan básquetbol. Ahora vamos con, ¿cuál es la probabilidad de elegir un alumno que juegue fútbol y juegue básquetbol a la vez? Ahora fíjense que aquí yo quiero saber la probabilidad de que cuando agarre ese alumno,
él juegue fútbol y juegue básquetbol. Entonces aquí es con la intersección de los conjuntos, ¿sí? Es decir, voy a enfocarme solo en la intersección de A y B. Y fíjense que aquí tiene 25 alumnos, ¿sí? Entonces, los alumnos que juegan fútbol y básquetbol es 25 entre 300. ¿Cuánto me da? Me da 0.08. Bueno, en resumen, 36% de los alumnos juegan fútbol, 20% de los alumnos juegan básquetbol, 48% de alumnos juegan fútbol o juegan básquetbol, ¿sí? Y solo el 8% de alumnos juegan fútbol y juegan básquetbol. Vamos a ver si se cumple la ley de adición, que la probabilidad de la intersección, perdón, la probabilidad de la unión es la probabilidad del conjunto A más el conjunto B menos el de la intersección. Vamos a ver si se cumple. Entonces, el de la unión es 0.48 y eso debe ser igual a la probabilidad del conjunto A, que es 0.36, más la del conjunto B, que es 0.20, más menos la de la intersección, que es 0.08. Vamos a ver. A lo mejor no va a coincidir el número porque yo los redondeé, ¿sale? Pero a ver, es 0.36 más 0.20 menos 0.08. Me da 0.48. Ahí está, ¿no? O sea la probabilidad de la unión sí es exactamente igual a esta relación que está aquí, ¿sale? O sea, esto es 0.48. ¿Ok? Bueno, entonces, pues ahí está. Es importante que cuando ustedes tengamos una situación como esta y queramos calcular algún tipo de probabilidad, ¿sí? Hagamos lo que es nuestro diagrama de Venn, ¿sí? Para saber qué cosa es lo que tenemos que calcular. Vamos a ver otro ejemplo, un ejemplo 2 y con esto terminamos. Miren, en una fábrica se elaboran dos tipos de playera, en cuello V y en cuello redondo. Como la que yo tengo aquí, pues es cuello redondo, ¿no? Se ha detectado en una inspección de calidad que algunas playeras no tienen bien confeccionada la manga y que otras no tienen bien colocada la etiqueta. Entonces son dos tipos de errores comunes en las prendas, ¿sí? Una, que no esté bien confeccionada la manga, ¿de acuerdo? Son errores del proceso de confección y que no tenga bien colocada la etiqueta, que esté chueca o que no esté exactamente en la parte del medio. No sé. Hay dos tipos de errores. Y estos estudios se hacen en las empresas grandes, ¿verdad? En las que se dedican a la fabricación de ropa. Bueno, entonces, aquí está la situación, ¿sí? En una empresa se elaboran estos dos tipos de playera y se han detectado dos tipos de errores. Errores de confección y errores de etiquetado. De un lote de 250 playeras inspeccionadas, se tuvieron los siguientes resultados. Ok, de 130 playeras en cuello en B, 5 estaban mal confeccionadas de la manga, 6 tenían mal etiquetado y 2 tenían ambos errores, es decir, mala confección y mal etiquetado. De 120 playeras en cuello redondo, 3 estaban mal confeccionadas y 5 estaban mal etiquetadas y 3 tenían ambos errores, ¿vale? Entonces, de un total de 250 playeras de B y cuello redondo, 8 estaban mal confeccionadas, 11 con mal etiquetado y 5 con ambos errores, ¿sale? Nada más sumamos aquí de cada una de los dos tipos de playeras, sumamos el total, ¿sale? Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente compre una playera, cualquiera que sea, mal confeccionada? Es decir, bueno, pues obviamente en las empresas no hacen 250 playeras, ¿no? Hacen 10,000, 50,000 playeras, ¿no? Y yo quiero saber cuando voy a enviar esa playera. Bueno, porque en principio no podemos estar inspeccionando todas las playeras, ¿verdad? Obviamente salen los lotes completos, y se mandan a las tiendas. Entonces yo quiero saber qué probabilidad hay de que un cliente
compre una de mis playeras y esta esté mal confeccionada de la manga, ¿sale? Entonces, muy bien, pues vamos a ver. Vamos a poner el conjunto universo de todas las playeras que yo hice la prueba, a las que yo le hice la prueba nada más, ¿eh? De esas 250, fíjense, 8 estaban mal confeccionadas, 11 tenían mal etiquetado y 5 tenían ambos errores. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuáles son las que estaban mal confeccionadas? ¿Solamente 8? No. Son estas 8 que solo estaban mal confeccionadas, más estas 5 que tenían ambos errores. Entonces tenemos 13. La probabilidad de que una playera esté mal confeccionada sería la probabilidad del conjunto A. Ok, sería dividir el número de playeras que estuvieron mal confeccionadas entre el total. Entonces fueron 13 que estuvieron mal confeccionadas entre 250. ¿Sale? ¿Y eso cuánto me da? Pues hay que hacer el cálculo. 13 entre 250 me da 0.052. 0.05. Esto, si lo convertimos a porcentaje, es 5%. De hecho, es un porcentaje bastante alto. No quiere decir que de cada 100 playeras que están en las tiendas, 5 están mal confeccionadas, ¿no? Entonces, es altísima altísima la proporción. Y pareciera algo como hipotético, pero en realidad suele pasar que hay playeras que están muy, muy mal confeccionadas, ¿no? Y así se venden. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente compre una playera en cuello en B, mal confeccionada o mal etiquetada? Entonces vamos a ver nuestros diagramas de Venn. Ahora solamente nos vamos a fijar en aquellas playeras que tienen cuello en B, ¿sí? Si nos fijamos en nuestra tabla, de las 130 playeras en cuello en B, 5 están mal confeccionadas, 6 tienen mal etiquetado y 2 tienen ambos errores. Pues entonces lo ponemos en nuestro gráfico de Venn, nuestro diagrama de Venn. Entonces fíjense, de 130 playeras, 5 solo están mal confeccionadas, 6 solo tienen mal etiquetado y 2 de ellas tienen ambos errores. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente compre una playera mal confeccionada o mal etiquetada? Si ponemos la condición O, acuérdense que estamos hablando de la unión de los dos conjuntos. Entonces, esto sería la probabilidad de la unión de A con B. Lo vamos a escribir así. Ok. La probabilidad de A, unión con B. Y bueno, pues eso vamos a contar. ¿Cuántos son los elementos que están en la unión? Pues son estos 5 más 2 más 6. ¿Cuánto es? 13. 13 entre 130. Aquí, fíjense que debe ser entre 130, que es el total de playeras en B, o sea, de cuello B, que yo estoy analizando, ¿de acuerdo? Que son 130. Entonces, pues hacemos 13 entre 130, pues me va a dar 0.1, ¿no? Es decir, el 10%. 0.10. Entonces, de todas las playeras en B, de cada 100 playeras, 10 están mal confeccionadas. O están mal confeccionadas o están mal etiquetadas. Siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente compre una playera cuello redondo mal confeccionada y mal etiquetada? Entonces, muy bien, vamos ahora a las de cuello redondo. Cuello redondo son 120 las que nosotros analizamos. 3 están mal confeccionadas, 5 están mal etiquetadas y 3 tienen ambos errores. Entonces esto lo representamos en este diagrama de Venn, ¿sí? De 120 playeras en cuello redondo, 3 solo están mal confeccionadas, 5 solo están mal etiquetadas y 3 son las que tienen ambos errores. Ahora fíjense, yo lo que quiero saber aquí es ¿cuál es la probabilidad de que un cliente compre una que tenga mala confección y esté mal etiquetada? Acuérdense que si ponemos la condición y, entonces estamos hablando de la intersección.
Entonces, esta sería la probabilidad de la intersección de los conjuntos A y B. No es de la unión, ahora es de la intersección. Entonces, ¿cuántos elementos están en la intersección? Pues son 3. 3 playeras cuello redondo tenían ambos errores. Y esto es 3 entre 120. Entonces, 3 entre 120, .025. 0.02. Es decir, solamente el 2% de esas playeras tienen ambos errores. ¿Sí? Siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente compre una playera cuello redondo sin errores? ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente compre una playera cuello redondo sin errores? Estas playeras que están aquí, de cuello redondo, que están aquí en este conjunto, son las que tienen error, o solo mala confección, o solo mal etiquetado, o ambos errores. Y todas las que están aquí afuera no tienen ningún error. Entonces, todo lo que está aquí afuera es lo que se conoce como el complemento de la unión de A con B. Es decir, entonces yo quiero conocer la probabilidad del complemento de A unión con B. Y eso, acuérdense que le poníamos una comita. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno. Pero bueno, a final de cuentas, ahí está aquí está cuál sería el complemento. El complemento, es decir, las playeras que no tienen ningún error son 109. Entonces son 109 y la dividimos entre 120. Vamos a ver. 109 entre 120. .90. Bueno, .90, casi .91. Lo vamos a redondear a .91. Es decir, que el 91% de las playeras cuello redondo están sin errores. ¿Vale? Bueno, pues en realidad estos son cifras bastante exageradas, ¿no? Principalmente en las empresas grandes, pues se tienen mayores controles de calidad. Cuando se detectan errores como estos, ¿sí? Y sobre todo que son muy grandes en cantidades muy pequeñas, se ajustan, ¿no? Se toman medidas para minimizar los errores, sobre todo de maquinado, para que las prendas, para que estos números disminuyan y obviamente las piezas que estén bien confeccionadas aumenten. Entonces, pero bueno, esto solamente es el cálculo de probabilidades. Si ustedes se dan cuenta, pues lo único que ustedes tienen que hacer es, dada una situación, dependiendo la situación que tienen y lo que les están preguntando, ustedes tienen que hacer un diagrama de Venn, ¿sí? Para que puedan identificar primero cuál es un conjunto A, cuál es el conjunto B, cuál es su intersección, y ya sea que les pregunte por la probabilidad de A, probabilidad de B, la probabilidad de la unión o la probabilidad de la intersección, ¿sí? Que son 4 casos posibles que hemos estado manejando el día de hoy, ¿sale? Ok, chicos, bueno, pues esto sería todo. Yo les voy a pasar un ejercicio de tarea para que ustedes lo hagan y me lo envíen juntamente con el apunte el día viernes, ahora sí, ¿sale? Ok, bueno, chicos, pues yo les agradezco su atención y nos vemos para